Quería hablarles de este tema. El fin de semana fui a ver la peli de Mario Bros. Fui con mi hijo y con un grupo de amigos, con dos amigos de mi hijo. Mario Bros es un personaje que ya tiene 41 años, va a cumplir 41 años, si no es que los cumplió, porque apareció por primera vez en el 85. Recordemos que la primera vez que aparece Mario Bros. Es en ese juego en el cual Donkey Kong era un villano que tenía a Pauline, era el personaje, que después en la mitología moderna se termina transformando en un artista pop de neoyorquina y en alcalde de Nueva York en el mundo de Mario Bros. Pero en ese momento Donkey Kong la tenía Pauline y Mario tenía que ir pasando por unas escaleras mientras esquivaba los barriles que Donkey Kong le tiraba para llegar hacia arriba, enfrentarse a Donkey Kong y liberar a la princesa en una metáfora o en una idea muy basada en King Kong, ¿no? De hecho, hubo un juicio en el medio que termina ganando Nintendo porque la empresa tenedora de los derechos de King Kong, que creo que es Warner, le mete un juicio a Nintendo en aquel momento diciéndole, che, ese personaje es muy parecido a nuestro King Kong y encima se llama Donkey Kong. Bueno, la cosa es que al tiempo Nintendo le gana el juicio, digamos, porque era otra cosa, obviamente que estaba basado, pero todo está basado en algún punto en mitologías o en ideas pasadas, ¿no? La cosa es que fui a ver la peli y se dio este fenómeno, ¿no? Intergeneracional. Yo tengo 41 años, casi la misma edad que Mario Bros. Y mi hijo tiene 6 y alucinado con Mario, como yo estaba alucinado con Mario cuando mi viejo a los 6 años cayó con el Family Game y empecé a jugar al Mario en aquel momento y conocí ese mundo, ¿no? Está viviendo la misma emoción de alguna manera que viví yo cuando tenía esa edad y es como re loco porque eh, nada, es como algo que compartimos en este mundo en donde cada vez los tiempos de las modas son más cortas y muchos de los personajes que hoy consumen nuestros hijos son muy distintos a los que consumíamos nosotros, más allá de también los ritmos de una serie, de las series, de los dibujitos y demás son distintos, pero en este caso Mario Bros es algo que termina siendo medio que transversal generacionalmente. El sábado, yo fui el jueves, y el sábado, nada, me dijeron que el fin de semana en el cine, la función fue una función normal, pero me dijeron que durante el fin de semana pasado, el cine se convirtió en una cosa muy loca donde padres e hijos fueron, bueno, casi en cosplay, ¿no? Se fueron disfrazados de Mario, de Luigi, de los personajes de la serie a ver la peli junto a sus hijos. Y aparece esta idea de... eh, y aparecen críticas de la película. A ver, no voy a entrar en la crítica de la película. Para mí verlo a mi hijo feliz me hizo feliz. Y encontrarme a mí riéndome porque aparecían determinados personajes. Yo que fui un niño que jugó al Family y después en algún momento tuve la posibilidad de jugar a la Nintendo 64. Es como que me encontré con un montón de personajes. Hay un par de cameos impresionantes. Y nada, es como que más allá de que la historia es muy fluffy, vamos a decir. Nada, es como que me gustó eso, ¿no? Eh, Estamos en la era de la nostalgia, algo que hemos aprendido en el último tiempo, casi que los primeros que lo ponen sobre la mesa, bueno, hay Simon Reynolds, el crítico británico, habló de la retromanía, pero lo primero que lo ponen sobre la mesa así digamos, en una obra, quizás son los Daft Punk con ese Random Access Memory, que son las memorias de acceso remoto. Y en este caso, memorias de acceso remoto, para mí, que tengo 41 años, es justamente encontrarme con aquel niño de 6 años jugando el Mario Bros. Esa es mi memoria RAM, ¿no? Está eso en mi memoria RAM. Y verlo a mi hijo disfrutando de eso mismo, eh, también me generaron un link nostálgico muy zarpado. Y últimamente
la nostalgia se ha transformado en un producto, en un objeto de consumo también. Y hay obras que básicamente se basan en eso. Stranger Things, por ejemplo, es como eh, el botón de muestra más grande de cómo funciona la nostalgia y cómo la industria del entretenimiento y del espectáculo intenta generar producciones que apunten a varios rangos etarios, que apunten a los pibes jóvenes y también apunten a los padres y en algunos casos a los padres y a los abuelos de esos, de esos niños. Por eso últimamente está tan de moda, entre otras cosas, por eso también está de moda este tema de que el cine se está mordiendo la cola hace rato con las remakes, los reboots, volver a viejas franquicias y demás. Pero algo que me llamó la atención es esto, ¿no? El fenómeno del motor económico de la nostalgia lúdica que se ha construido en el último tiempo. Pero también cómo funciona la psicología esta, ¿no? En principio, en una época, cuando un adulto iba a ver una película animada, se lo trataba de, bueno, seguís siendo un adolescente, seguís siendo un niño, la niñez que se extiende y demás. Había como un montón de prejuicios para mí medio sonsos y que en realidad lo que hacían era repetir, digamos, como normativas del sistema. Eh, Porque, bueno, hay mucha producción audiovisual animada, obviamente orientada solamente para niños, pero hay otra que no. Y hay otras como las que se ponen en juego en el último tiempo, que son ATP, digamos, ¿no? Que tienen distintas capas justamente para llegar a un público súper general y que de última si tenés que llegar a tu hijo al cine también no te muera de embole vos en el camino, ¿no? Hay un motor económico de la nostalgia lúdica. Vamos a hablar del kidulting, ¿no? La psicología, consumo y la comercialización de la paz mental. Eh, Hay una fachada del adulto moderno, ¿no? El tipo que, según la sociedad, el TikTok y los Reels y los gurús de la productividad tiene que ser productivo y que eso lo lleva a estar altamente estresado en una ciudad que apunta cada vez a generar mayor estrés porque uno tiene que estar trabajando, produciendo todo el tiempo porque, por ejemplo, de otras cosas, en países como el nuestro, pero también pasa en todo el mundo, tenés que tener más de un trabajo para poder sobrevivir. Entonces el adulto es productivo, está altamente estresado, abrumado por responsabilidades financieras que cada vez son más grandes y más de mayor dificultad, desconectado por el agotamiento global. Y hay una válvula de escape que ahora entendió también el propio sistema que tenía que motivar, en el cual, por ejemplo, hay adultos que pagan precios premium por sets de bloques complejos. Esto quiere decir y está apuntado básicamente a los Legos. Eh, Hay Legos que no son para niños, en el sentido de que tienen 1.500 millones de eh, bloquecitos y que, por ejemplo, son de franquicias que nuestros niños no consumen habitualmente. Pienso en el que se compra el set de Lego para armar el halcón milenario de Star Wars. Apunta a un público que en aquel momento no tenía dinero para comprar eso y que en aquel momento Lego no producía eso. Hay una cosa muy interesante, Lego estuvo a punto de la quiebra hasta que un CEO se le ocurrió empezar a hacer estos acuerdos con franquicias para poder hacer el Lego Star Wars, Lego Batman, Lego Marvel, Lego todo lo que hay, ¿no? Busca inmersión. Bueno, hay también gente que está yendo grande, que está yendo a piscinas vamos a decir, a peloteros, ¿no? Y también las famosas figuras, se dice figuras de vinilo, pero son los Funko Pop en alguna época. Y también hay otro tipo de muñecos mucho más zarpados en cuanto a calidad. Eh, y que están también destinados a las franquicias. El mejor regalo de Navidad para el adulto moderno no es una corbata ni un perfume, es el que pidió su hijo para los Reyes Magos.
Y aquí hay una cosa que tiene que ver con el registro estratégico versus la evasión crónica, ¿no? Porque hay una idea de que la gente que sigue consumiendo videojuegos, de que la gente que compra juguetes o muñecos, de que la gente que ve películas animadas o determinado tipo de cine, tiene el famoso síndrome de Peter Pan, que lo que busca es una evasión permanente de la realidad, que hay una condición crónica de eso, o sea que cuando empiezas con eso no paras más, que paraliza y retrasa la madurez, y también la negación de la edad adulta. Y ahora hay otra idea, que es esto del kidulting, ¿no? Que el acceso a este tipo de productos, ya sea físicos, un muñeco o lo que sea, como también de entretenimiento o lúdico, son un recreo temporal para gestionar el estrés, que la duración es solamente comportamiento episódico y acotado, que recarga la energía productiva y que, nada, hay una cuestión de la aceptación lúdica sin culpa, que es algo que la sociedad y el sistema cortan en determinado momento, desde que se comienza la escuela, un poco, se deja de jugar y eso te va seteando para que después seas un adulto que le tiene un montón de miedo a jugar y que ve mal el juego, ¿no? El kidulting no cancela la responsabilidad del adulto, lo hace sostenible en un mundo básicamente que estamos viviendo en la actualidad, que es totalmente insostenible, ¿no? Y obviamente esta cuestión, este comportamiento, lo vieron los que nada, producen y los que venden productos, ya sea físicos como culturales. Y por ejemplo, para ver algunos números, ¿no? El 58% de los juguetes comprados en 2022 por adultos eran para ellos mismos, ¿no? Son datos básicamente en Estados Unidos y parte de Europa. Más del 28% de crecimiento del segmento para mayores de 12 años hubo de venta de juguetes. En Europa Occidental, el kidult o el comportamiento de adultos comprando juguetes significó un negocio de 4.600 millones de euros. Es una guasada, ¿no? El adulto está rescatando a la industria infantil. También había muchas jugueterías, recién les contaba el caso del Lego, de empresas de juguete que estaban a punto de quebrar y se le extendió esta posibilidad de poder venderle no solamente a un público que es el infantil, sino también a los padres de esos niños, ¿no? Las franquicias sobreviven gracias al poder adquisitivo de quienes crecieron con ellas, porque claro, los que consumían determinadas franquicias cuando eran chicos no tenían dinero y era acotado. Por ejemplo, yo le tenía que pedir a mi viejo que me compre un He-Man. Y quizás, bueno, ahora tampoco puedo porque no llego a fin de mes, pero porque Toto Caputo y Milei no me dejan, pero si pudiera, me compraría un muñeco nuevo de He-Man. Y de hecho tengo un par de muñecos que están buenos hablando de eso, que me lo he comprado más de adulto, ¿no? Acá tengo un Mario, tengo un Wario, tengo alguna tortuga ninja dando vueltas, tengo un Luigi, y también por ahí está el Yoshi que sufrió algún tipo de accidente y está en otro lado de la casa, digamos, pero he accedido a eso, sigo jugando videojuegos y disfruté la película de Mario Bros. Más allá, más como goce de entretenimiento que por lo que la película de Mario Bros. Tiene como guión o argumento, ¿no? Eso ya entra en otro nivel de discusión, porque ahí ya no entra la cuestión de la nostalgia o estas cosas que estamos explicando, sino con otra cosa, ¿no? Que tiene que ver con narrativa de cine y demás. Sí, si nos ponemos a ver la película desde ese punto de vista, primero que somos medio tontos, porque la película apunta a otro tipo de cosas, ¿no? Anatomía del juguete para adulto, ¿no? Está la licencia IP, o sea, esto de que están basados en alguna franquicia, en algún dibujo animado, en alguna película súper conocida, el ancla de la memoria, la nostalgia, ¿no? Conecta directamente con la nostalgia de los 80 y 90. Si el consumidor no compra el plástico, compra un recuerdo. Y yo compraría un He-Man para eso, incluso no compraría un muñeco para jugar, sino porque estoy comprando un recuerdo, ¿no?
La complejidad estructurada, diseñado para exigir horas de ensamble metódico, en algunos casos, en el caso de los Legos, ¿no? Proporcionando un estadio de flow y desconexión total. La idea de sentarse, armar una pieza de este tipo con Legos o con lo que sea, con Rastis, bueno, generan, o no sé, armar algo de Playmobil, también genera eso, es casi como armar un puzzle, ¿no? El punto de precio adulto, más de $150, ¿no? Excluye al público infantil promedio, posicionando el artículo como un bien de lujo o trofeo. Hay un embalaje premium, las cajas de los juguetes y demás están diseñados también para ser exhibido en una repisa de diseñador, no para ser abierto en el suelo. Bueno, hay un montón de cuestiones con respecto a estos nuevos juguetes que se venden pensados para adultos, que también era algo que me preguntaba cuando iba a una juguetería con mi hijo a comprar un regalo de cumpleaños para algún niño. Si ustedes se fijan, es como que hay menos juguetes que en nuestra época. Hay menos muñecos, ¿no? Hablando de muñecos, que en nuestra época para niños. En cambio, cuando vas a un local de esos que venden a un comic store y demás, que son básicamente ahí es más para adultos, ahí tienen un montón de cosas. Ahora para niños es cada vez más poco, el muñeco un poco más durable el que teníamos nosotros, cada vez hay menos. Hay un bucle de la gamificación vital, ¿no? Está el trabajo gamificado, una inversión en métricas corporativas, una constante presión para optimizar la productividad, lo que hablábamos recién, un agotamiento cognitivo para llevar adelante esa optimización de la productividad. Hay un déficit de atención y estrés crónico generado por la vida adulta hiperestimulada. Y aparece el juego desinteresado, el kidulting, búsqueda de actividad lúdica pura, sin ningún tipo de métrica, sin ningún tipo de búsqueda de like, aunque muchos después sacan la foto para subirla. El único objetivo es el placer táctil del proceso, ¿no? En el caso de los Legos o de meterse en un pelotero para adultos. Y ahí está la cuestión de la recarga de energía, el cerebro descansa anclado en el presente, recuperando capacidad para volver a la rueda, ¿no? Y ahí vuelve al trabajo y volvemos a empezar, ¿no? Nuestro mundo se parece cada vez más a un juego al que no podemos dejar de jugar, dice Adrian Hong, que es un neurocientífico. Por ahí va la cosa. Eso es un poco lo que viví, lo que percibí de haber ido a ver la película de Mario y lo que percibo cada vez que entro a una juguetería. Acá está Mauri que me dice, los de He-Man con Tortugas Ninja o los de He-Man con Turkan están muy buenos. Exactamente. Ahora está como... Y aparte ha habido un boom de algunas franquicias, ¿no? Bueno, He-Man se viene la película. Las Tortugas Ninjas también han tenido como un nuevo despertar hace un tiempo. Ni hablar de Pokémon. Ni hablar de Pokémon, que está cumpliendo 30 años este año y se ha vuelto un objeto de consumo la carta, que la están comprando los adultos, que en aquel momento la compraban para coleccionar y no sabían jugar. Se ha puesto de moda de vuelta el juego de cartas de Pokémon, que es buenísimo. De hecho, a mí me pasó hace unas semanas y me está pasando en realidad. Si tuviera otro ingreso, ya me habría comprado cartas Pokémon para jugar, no para coleccionar, porque también el tema de la colección entra en un bucle medio raro ahí, que muy parecido al de los slots, ¿no? Hay otra cosa ahí, pero me interesaba a mí para jugar. Hay varias franquicias que venden reediciones de los muñecos que vendían en los 90, exactamente. Por ejemplo, las Tortugas Ninja, la figura de Super 7 Reaction. Dice Mauri, a quien le mando un saludo grande y sabe mucho del tema. Porque es un kidulting. Mauri es un kidulting con todas las letras, hay que decirlo. Pero sí, es cierto esto que está pasando. La curva de activación kawaii, el efecto cookie, también fue otra cosa. La aparición de lo kawaii, ¿no? Ese término que habla de lo cute, ¿no? Eh, También se empezaron a vender, no sé, los labubus famosos o ese tipo de productos no estaban orientados solamente para niños, sino uno veía un labubu colgado en la mochila de una chica o un chico ya adulto, ¿no? El estímulo exposiciona a entidades infantiles o cookies, el resultado se desencadena el instinto protector, el adulto se siente instantáneamente más presente y anclado.
Bueno, hay una cuestión también de trabajo y estudio sobre lo llamado como kawaii, ¿no? El estudio de Hiroshi Nitono de la Universidad de Osaka en Japón demuestra que la estética kawaii funciona como un antídoto neurológico contra la dispersión, obligando al cerebro a evitar el presente. Este, el espectro de motivación Kidult, ¿no? El Kidulting íntimo, bienestar emocional, comportamiento de coleccionismo, privado, ensamblaje en solitario, Lego, rejugar clásicos, motor, consuelo, descompresión del estrés, uso de la nostalgia como herramienta de estabilidad mental. Después está el Kidulting experiencial o la socialización lúdica, comportamiento, esto que hablaba de las piscinas de pelotas para adultos, juegos de mesa grupales, exposiciones inmersivas, el motor, conectar con el niño interior sin prejuicios, regresión compartida en un entorno seguro. En alguna época se había puesto muy de moda el tema de ir a jugar al, ¿cómo se llama? Al paintball. Eh, eh, las empresas iban con incentivaban el ir con el empleado a un día a jugar al paintball. Bueno, también tiene un poco de esto. El quilting performático, postureo o FOMO, el famoso FOMO, que es el sentir que se está perdiendo algo, ¿no? Comportamiento, visitar kawaii cafés, consumir estética infantil, primariamente para redes sociales, esto que se puso de moda, lo que hablábamos recién de los famosos labú, ¿no? Que era como que si no tenías uno estabas afuera de algo, estabas perdiendo algo, ¿no? Que tiene que ver con la validación social, estética instagramable, la construcción de identidad digital. Bueno, obviamente que hay una fricción en el embudo de la propiedad psicológica. Eh, Hay una exposición temprana, conexión inicial pura como una franquicia en la infancia, por ejemplo, videojuegos clásicos en los 90, los dibujos animados en los 90, la inversión sostenida, el individuo invierte tiempo, dinero y carga emocional sostenida durante décadas de vida adulta. Los coleccionistas saben esto, saben de lo que estoy hablando. Está la propiedad psicológica, ¿no? El adulto desarrolla la firme convicción de que la franquicia le pertenece emocionalmente, aunque no legalmente, ¿no? Devuélvame mi He-Man, carajo. El cuello de botella, el gatekeeping, conflicto. Los fans originales levantan barreras para proteger la franquicia de las nuevas generaciones. Y esto es algo que suele suceder, ¿no? Es como que, no, los nuevos fans de algo me rompieron lo de antes, ¿no? Hay gente quejándose de la película de Mario por eso. Como que Mario es muy para niños. Y en realidad Mario, sí, era para niños. Obviamente que después fue evolucionando. Y mucho de la estética Nintendo está orientada a eso. Pasa que también juega con nuestra nostalgia porque nosotros lo jugamos y lo aprendimos a amar cuando éramos niños. Eh, el caso de estudio, el dilema de Super Mario Galaxy, ¿no? La película, el producto. Una película diseñada y comercializada explícitamente para el público infantil arrasa en la taquilla global, que es lo que está pasando right now en este momento. La reacción, redes sociales inundadas de adultos de 30 a 40 años quejándose enérgicamente de la presencia y el ruido de los niños en las salas de cine. Es obvio porque también uno, si nosotros hubiéramos tenido una película así, de Mario en la década del 90, hubiéramos hecho el mismo quilombo que un pibe. Yo lo vi a mi hijo disfrutando y gritando y aplaudiendo y diciéndome, mirá papá, apareció fulano y qué sé yo, y a mí me encantó ver eso. Eh, la industria diseña mundos para niños, pero son colonizados emocionalmente por adultos. Cuando ambas audiencias coinciden en un espacio físico, el choque generacional es inevitable y nos transformamos básicamente los grandes. Yo quiero decir que no, porque yo lo disfruté, pero muchos grandes se transforman en viejo meado, básicamente. El adulto siente que su espacio seguro ha sido invadido. Loco, está bueno saber esto, que Mario no nos pertenece a nosotros nomás, a los que tenemos 40 y pico, 41 años, 40 y pico de años. Mario del pueblo, loco. Mario del pueblo, y como Mario del pueblo también es de los pibes nuevos que lo consumen y lo conocen de otra forma. Hay que aprender a vivir con ese tipo de cosas para que no pase como la música era la de antes, ¿viste? Música era la de antes. El ecosistema Kidult, el ancla emocional, la psicología de la nostalgia, búsqueda del refugio frente a la sobreestimulación y el agotamiento laboral. El motor de consumo, que es la economía de la nostalgia, propone un enorme poder adquisitivo premium aplicado a artículos y espacios de ocio infantil. El territorio protegido, que es la sociedad de la nostalgia, construcción de identidad adulta alrededor del juego y el instinto de protegerla.
Y en el medio, la comercialización de la paz mental. Si uno quiere, ¿no? Si uno se compra un muñeco y es feliz, o se juega un juego y es feliz, o se ve una película y es feliz, se está vendiendo un poco de paz mental en el mundo de mierda que estamos viviendo. El kidulting no es una crisis de madurez. Mamá, no soy inmaduro. Es un modelo de negocio altamente rentable basado en venderle a los adultos la tranquilidad de su propia memoria. Y esto aquí me centro. La capacidad de retener, de revivir y de poder ir cada tanto a esa memoria de acceso remoto, a la Random Access Memories, que es nuestra memoria de los momentos en donde nos sentimos felices y plenos, que básicamente nunca van a ser hoy, que estamos viendo una mierda de mundo, que van a tener que ver con links a esos momentos felices de cuando éramos chicos, de cuando éramos niños, de cuando éramos adolescentes. Entonces, déjennos jugar, carajo. Déjennos jugar. Permítanse ustedes también jugar. Obviamente, sabiendo que están cayendo en un punto también en la trampa del consumo, ¿no? Eso. Sabiendo eso, permítanse jugar. Está bueno, ¿no? Hay un nuevo paradigma de ocio. Diseñar para la regresión segura. Crear espacios y productos libres de juicio social para el consumidor adulto. Entender la métrica de la atención. Lo táctil y lo kawaii son los nuevos antídotos contra la fatiga digital. Se pusieron de vuelta de moda como en los 90, y subrayo, como en los 90, las cosas antiestrés, ¿no? Ahora hay ahora no me acuerdo, ¿no? Squishies se llaman. En nuestra época estaban las pelotas que se apretaban así, o venían también como unas pelotas que tenían un montón como de pelitos así que eran para apretar y para hacer rebotar y qué sé yo. Bueno, ahora están los squishies que básicamente tienen que ver con esto. Y vuelvo a remarcar, como en los 90, haciendo el link con lo que hablamos antes del disco, de lo que un poquito retrataba el disco OK Computer, ¿no? Navegar la doble audiencia. Las marcas deben servir a los niños sin alienar a los adultos que financian el ecosistema, básicamente. La madurez moderna ya no exige abandonar el juego, requiere el poder adquisitivo para financiarlo. Me parecía interesante charlar de esto porque es un poco lo que me está pasando a mí como papá, lo que me está pasando a mí como adulto estresado, y en donde me estoy encontrando con disfrutes. Disfrutes que están muy ligados a cosas que me gustaban cuando era chicos o que me hubiera gustado hacer cuando era chico y no tenía la posibilidad, ¿no? Entonces, cuando yo era chico, yo soy de la generación que ya Pokémon la agarró de grande. Pokémon ya es más de la época de Mauri, que lo veo ahí, y de Seba. Pero yo he jugado el videojuego de Pokémon y estoy relacionado por el consumo cultural de mi hermano de aquella época, con la franquicia. Y la verdad que si yo hubiera descubierto el juego de cartas en aquel momento, hubiera jugado. Me hubiera dado un poco de paja entender las reglas porque son muchas reglas. Porque básicamente es el mismo mundo, reglas muy particulares. De hecho, fue la misma empresa la que creó el juego de cartas que las famosas cartas Magic. Pero que son cosas que de grande las disfrutás. Mucha gente está volviendo a jugar y de grande o está empezando a jugar juegos de rol que también generan el encuentro con el otro y crear un mundo y una narrativa. Esta cosa de lo lúdico, pero también de lo creativo en el juego. Me parece que eso es lo que está bueno entender que está pasando en este tipo de instancias. No ser tan hortivas cuando vamos al cine a ver una película que básicamente es una película orientada a chicos. Y bueno, dejarse llevar sabiendo que hay una lógica de consumo atada a eso. Y también dejar de ser tan rompebolilla con los pibes o con los que generan o los que tienen este tipo de prácticas. Así que nada, el kidulting, todo bien, consumo responsable es lo que hay que tener como todo en esta sociedad que estamos viviendo actualmente.